Hola, qué felicidad que estés aquí nuevamente en Almas Poderosas, un espacio seguro para mujeres que desean sanar el abuso sexual. Recuerda que soy Yesenia Galvis, psicóloga y artista, puedes seguirme en las diferentes redes sociales. Y antes de que pensemos esta temática, por favor califica este podcast, síguelo y compárteselo a alguien que sepas que realmente le puede servir, porque esta es nuestra finalidad o es mi finalidad, llegar a muchas personas, a muchas mujeres que puedan sanar y puedan tener eso que alguna vez yo quise tener, y fue esa ayuda emocional y de acompañamiento que realmente me permitiera sanar mi abuso sexual. Por eso he creado este proceso, así que gracias por estar acá, por estarme oyendo. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante y es el alter ego. Esto viene a mí y esta temática viene a mí básicamente porque hay un artista que sigo en Instagram que tiene música que es muy buena, que se llama La Crazy Latina, pero creo que tiene una canción como es que el Pony. Bueno, yo no sé si tú la conoces, pero a mí me encanta y ella tiene su historia de vida y ella menciona que ella fue abusada sexualmente durante bastante tiempo y tuvo diferentes proxenetas. Ahora ella está creando música a partir de eso y está empoderándose mucho y creando una existencia mucho más bonita y mucho más significativa. Entonces está resignificando ese abuso sexual, ¿no? Y esto se me hace muy interesante porque yo la sigo y en una de sus historias mencionaba acerca del alter ego y cómo ella a través de OnlyFans ella podía mostrar su sensualidad y esa sensualidad que ella mostraba le daba un poder y una dominación ante el género masculino que le permitía otra vez reencontrarse consigo misma y con su seguridad y sentirse una mujer valorada y valiosa, porque por mucho tiempo pues fue abusada y fue usada. Entonces de alguna manera esto se le quitó, ¿no? Y esto se me hizo muy interesante porque aquí hay como una idea profunda que es muy controversial, que podría decirse como, pero ¿por qué muestra el cuerpo? Y yo sé que estamos en un sistema donde realmente hay una utilización, una propagación de la idea femenina que a lo mejor contribuye a esa idea machista y que contribuye a esa idea de abuso. Pero como todo en el mundo tiene muchas polaridades, es importante tener la capacidad de abrirnos y de ver las cosas desde diferentes perspectivas. Entonces lo que ella mencionaba básicamente es que ella a través de ese OnlyFans ella se sentía muy bien se me hace interesante porque al final si a ti te resignifica realmente hacer ciertas cosas y sabes por dentro igual que te están llenando, que le estás sacando de alguna manera un provecho, pues y no les estás haciendo daño a nadie, pues al final está bien, ¿no? Al final es tu decisión y es lo que decides hacer y la forma en la que decides resignificar el abuso sexual. Como te digo, que hay muchas polaridades y puede que ser que si no lo haces de una manera consciente, al final te estés pues repitiendo esos patrones de abuso, ¿no? Por eso es importante que si has vivido un abuso sexual, primero que todo puedas ir a terapia, porque de esa manera vas a reestructurar nuevamente tu pensamiento y por ende tus acciones en relación a lo vivido, y ya tú encontrarás las formas para empezar a sanar y bueno, a mí una de las formas que más me ayudó fue el arte, y este alter ego es muy interesante porque se puede crear desde diferentes perspectivas. Y yo aquí planteo dos: una desde la pintura, desde el arte, desde mi enfoque que te puedo enseñar a hacerlo, y dos desde la personalidad que también te puedo enseñar a hacerlo. Ella hablaba de ese alter ego. Ella en ese momento ella era otra persona y era otra persona sensual, sexy, que se empodera y que se siente bien, y a través de ese alter ego ella sana. Entonces eso me hizo investigar, me hizo buscar un artículo del cual está basado toda esta investigación, y es pues básicamente de diseño. Es una chica que quiere crear, el artículo se trata que quiere crear un alter ego como una forma de experimentación para identificar el cambio en sí misma a través de, pues para poder generar una mayor autoestima y un mayor poder personal. Y aquí es a donde voy.
que me gusta muchísimo y cómo lo podemos trasladar también al tema de los abusos sexuales. Entonces, que con una buena guía realmente puede ser una excelente herramienta que al final te ayude también a reconectar con esas partes de ti que a lo mejor no sabes que están de manera consciente, pero que están allí, con esas partes de diosa, poderosa, mejor dicho, o sea, la versión más mejorada de ti. Entonces, si empezamos por lo básico y buscamos en Wikipedia qué significa la palabra alter ego, este nos dirá lo siguiente: el alter ego es un segundo yo que se cree es distinto de la personalidad normal u original de una persona. El término fue acuñado en el siglo XX, descrito por los psicólogos en el libro Manual de la Psicología. De una persona que tiene un alter ego se dice que lleva una doble vida. Si nos ponemos a pensar en estos contextos y en este mundo de redes sociales, pues básicamente creería yo que muchas personas tienen alter egos, muchas personas tienen personalidades dirigidas a su trabajo y son una persona completamente diferente, crean una personalidad de sí mismos para el mundo y otra personalidad pues para sí, ¿no? Y al final yo veo esto como si fuéramos todos cebollas, y si tú eres una cebolla y tú te comportas de una manera, una capa tuya es en familia, y te comportas de una manera diferente, pero otra capa tuya es diferente con los amigos y otra capa tuya es diferente, y todas esas forman lo que eres tú. Y al final eso está bien. Entonces imagínate poder crear tú de manera consciente un alter ego que te permita crear y ser esa persona que deseas ser, una persona con una autoestima absolutamente sana porque ya sanó el abuso sexual. Entonces esto se trata básicamente de empezar a crear una personalidad, una versión mejorada de ti misma que pueda en algunos momentos tomarte, por así decirlo, ¿sí? Como que puedas meterte en esa personalidad. Te voy a poner un ejemplo y es Beyoncé, bueno, dos ejemplos. Beyoncé es una artista, obviamente todo el mundo la conoce, es súper fascinante en el escenario, es una tipa pues hermosa y artística, pero ella se crea en una entrevista, ella cuenta que ella se crea su alter ego y su alter ego se llama Sasha Fire, porque ella decía que ella cerraba los ojos y antes de salir al escenario era como si Sasha Fire la poseyera. Y bueno, Sasha Fire era la que estaba en el escenario y Sasha Fire era la que se estaba presentando ante miles y miles de personas. Y Sasha Fire era la que podía mostrarse absolutamente con confianza y crear esa coreografía. Entonces al final Beyoncé era la que tenía miedo y Beyoncé trasladaba su personalidad a Sasha Fire y se mostraba absolutamente completa, o sea, en su esplendor, porque era otra persona. Entonces, esto es muy interesante porque se me hace a mí muy interesante porque realmente, y si yo me creo un alter ego, y si yo me creo que ya soy una persona exitosa, que ya soy una mujer poderosa, que bueno, que puede ser confiada en muchos aspectos. Imagínate tú, no sé qué situación tengas y no sé qué situación te haya dejado el abuso sexual, pero el abuso sexual afecta a todas las capas, básicamente. Afecta la confianza, la autoestima, el amor propio, la sexualidad, afecta el autocuidado, afecta todo. Imagínate que tu alter ego, el que creas tú, ya está completamente sano, ya es una mujer que de alguna manera se reconstruyó a partir del abuso sexual, que hizo ese negocio que quería, que actúa de esa manera, que se presenta ante el mundo con esa seguridad y esa imponencia de que sabe la historia que tuvo, pero que al final es una mujer poderosa. Imagínate esa idea. A veces nos quedamos en la idea de que estoy acá y bueno, voy ahí. Pero si creas una personalidad y si creas esa personalidad que ya pasó por todo ese proceso y que al final ya está en la cima y que cuando se presenta al mundo es absolutamente segura. Entonces, esto a mí me encanta, literalmente fue como que me estalló la cabeza y yo dije, vamos a hacer el podcast de esto. Entonces, mira que normalmente también en la infancia se crean esos alter egos y a veces se crean de manera inconsciente. Cardi B creó su alter ego también y ella menciona que lo creó porque vivía en una familia pues con demasiados problemas, ¿no? Y su niña interior creó una personalidad diferente que le permitía vivir una realidad diferente y por ende experimentar la realidad desde una perspectiva diferente porque ya no era Cardi B, era otra personita que estaba dentro de ella. Y esto se me hace muy bonito porque como a través de la creatividad, siendo tan niños, se puede cambiar el contexto
Y no es que cambies afuera como está la realidad, sino que lo cambias a través de la manera en la que lo interpretas. Y eso hace de alguna manera que puedas vivir una vida mejor y más tranquila. Entonces, a estas edades adultas, si creáramos un alter ego, ¿cómo sería? Pregúntate, porque es que la idea es esa, la idea es que te preguntes, que te cuestiones, ¿cómo sería si yo creara un alter ego? ¿Cómo sería mi alter ego? Entonces, para crear un alter ego es importante, primero que todo, dentro de la idea de personalidad hay diferentes pasos que te los voy a contar. El primer paso para que puedas tú crear tu alter ego es empatizar, ¿sí? Este consiste en entender y conocer al sujeto. Primero que todo, es como una investigación. Tú eres esta persona. Tú naciste, eres tal signo, tienes tantos años, pesas, mides. ¿Cómo es tu alter ego? Hazle una historia literal, escríbelo y empatiza con él. Consiste en que puedas entender y conocer a ese sujeto que deseas crear, a esa mujer que deseas crear. Entonces, la edad, el nombre, el signo zodiacal, cómo es ella, qué historia de vida tiene, cómo es que hizo para ser ahora tan segura, cómo es que hizo esto. Cuando haces esto, logras comprender la vida de esa personalidad que estás creando, y juega con tu imaginación y juega con toda la creatividad que tengas, porque al final esta existencia es eso, o sea, es creatividad, es jugar y es encontrar las herramientas que más nos favorezcan para llevar esta vida de la mejor manera. Ahora, voy a hacer un paréntesis acá que es importante, y yo lo estuve buscando también en cómo se asociaba esto al trastorno de múltiples personalidades, y pues básicamente el trastorno ya es un tema pues bastante complejo. Ya la persona sí realmente considera que toda su realidad, absolutamente todo cambia, y bueno, ya hay otras repercusiones, pero el alter ego es como una pequeña forma de alguna manera de representarte a ti y de acercarte a la vida. De alguna manera es como una visualización consciente, diría yo, que te recreas todo el tiempo y que te permite ser esa versión mejorada de ti, y que te permite avanzar mucho más rápido, porque al final el libro de Joe Dispenza que me leí, Deja de ser tú, es un libro muy interesante que habla como si nosotros queremos realmente cambiar y ser otra personalidad, ser una persona más disciplinada, más responsable, lograr hacer ciertas cosas, es importante dejar la personalidad que tenemos atrás, una personalidad que a lo mejor y nos tiene donde estamos y es no en la vida que queremos. Entonces, Joe Dispenza pues habla de diferentes herramientas, la meditación y demás, pero a mí el alter ego se me hace, obviamente todas esas funcionan y son fascinantes, y un día te voy a hacer un podcast acerca de eso, porque a mí sí me ha cambiado mucho, muchas cosas, y creo que me sigue cambiando, pero el alter ego me parece que es una manera muy creativa, divertida, que te permite visualizar de manera consciente la vida que realmente deseas. Entonces, viéndolo por ese lado y desde mi perspectiva, creería yo que te puede servir mucho en este proceso de sanación del abuso sexual. El segundo paso, y cerrando paréntesis, el segundo paso es definir. Este consiste tradicionalmente en encontrar cuáles son las necesidades del sujeto, y para la creación de un alter ego esta fase permite una indagación más enfocada en conocer en qué áreas de su vida tienes miedo o deseos que podrían ser ayudados a través del alter ego. Entonces, esto es súper importante que tú evidencies. Primero lo puedes hacer a partir de tus miedos, ¿no? Como identificar esas fallas. Entonces, bueno, yo tengo miedo a exponerme en público. Entonces, ¿cómo sería mi alter ego? Es una persona que tranquilamente habla en público. Tengo miedo a hacer ciertas cosas, no sé. Entonces, mi alter ego hace esas cosas que a mí me dan miedo. Esa es la idea. Obviamente, todo desde el marco de no hacerle daño a nadie. Recuerda que este podcast es basado en el amor y en la conciencia, entonces hazlo sin meterte en la vida de los demás y de una manera pues obviamente negativa. Listo, entonces el tercer paso es idear. Yo cuando te hablo de estos pasos es que por favor agarres una hoja y lo hagas, porque si quieres crear un alter ego es algo que requiere esfuerzo. Entonces idear, en este paso pues no un esfuerzo exagerado, pero sí requiere de una manera consciente que lo hagas. Ahora sí, seguimos. Tú sabes que yo me pierdo porque se me vienen cosas. El tercer paso es idear. En este paso es importante, digamos, que identifiques qué personas admiras.
admiras a Beyoncé, admiras a Lady Gaga, admiras a Riri, a Rihanna, admiras a quién admiras y por qué lo admiras, por qué admiras esas personalidades de éxito, por qué admiras a esos grandes empresarios, por qué admiras a esas personas que realmente son para ti como la cúspide, como wow, o sea, increíble todo lo que creó de su vida, por qué admiras a Karol G, para ponerte un contexto más cercano. Entonces, quiero que identifiques todas esas cualidades de las personas que ves y digamos, admiro a Karol G por su perseverancia, por su pasión, por lo que hace, por esas cosas. Entonces, todo eso que admiras van a ser esas cualidades que también va a tener ese alter ego. Una se basa en cambiar los miedos. La segunda es definir y cambias los miedos, ¿listo? O sea, cambias todo aquello que quieres mejorar y lo plasmas en la idea del alter ego. Y el tercero es que puedas identificar todo eso que admiras, ¿ok? Entonces, ahora viene la introducción al personaje, que este sería el punto número 4, y esto se basa basado en toda la información que tienes. Toda la información que tienes empiezas a ver, y esto se me hace muy interesante porque como lo pasamos a un plano más visual, pues básicamente sería que digamos te puedes abrir un tablero de Pinterest, yo hice eso, un tablero de Pinterest donde puedes identificar de pronto la ropa que usaría, que crees que usaría ese alter ego, o sea, cómo se vestiría, cómo va a ciertos lugares, a qué lugares va, sí, cómo es la vida de esa persona. Cuando tú te metes en este papel, cuando tú empiezas a vestirte como se viste ese personaje, cuando tú empiezas a sentirte como se siente ese personaje, empiezas a recrear una nueva identidad. Al principio va a tener un nombre diferente, tú le puedes poner un nombre diferente y está bien. El mío se llama Rijoy. Y cuando tú le das ese nombre a esa personalidad, tú estás en un lugar, tú estás en el banco y resulta que estás sentada, encorvada, aburrida, tirada por ahí y tú recuerdas, no sé, te viene a la mente cómo estaría ahora Rijoy, o sea, Rijoy. Entonces te enderezas, te acomodas porque sabes que es una persona elegante, es una persona que está ya en otra realidad mucho mejor y por ende su comportamiento es diferente. Entonces empiezas a tomar de manera consciente e inconsciente después todos esos comportamientos que te van a llevar a ese proceso de sanación, que al final la sanación es realmente conseguir esas metas que quieres, es vivir en paz y estar en calma y es que puedas disfrutar de la vida de manera consciente. Entonces la creación del alter ego permite esas situaciones. Es básicamente que el alter ego es así como crean los artistas, los actores crean su personaje y se meten en el personaje, viven el personaje a sí mismo. Pero ¿qué tal y si vivieras un personaje que te lleve a alcanzar la vida que sueñas desde una perspectiva mucho más rápido? ¿Cómo sería tu personaje en el trabajo? ¿Cómo sería tu personaje, ese alter ego, perdón, en una reunión laboral? ¿Los miraría a la cara? ¿Estaría segura? ¿Cómo sería? Plantéate estas situaciones y vas a ver si te sirve o no te sirve. Al final de todo esto es una herramienta que en cualquier forma espero que te ayude. Y hay un punto muy interesante que te quiero mencionar. Tú sabes que yo soy artista y también estuve buscando la creación del alter ego. A lo mejor y si no la quieres hacer a partir de la personalidad. A partir de que, bueno, esto me parece divertido, me parece genial, pero pues es algo que yo no haría y está bien. ¿Cómo lo puedes hacer desde otra perspectiva? A través del arte. Y esto es muy interesante porque la pintura lo permite. Yo te mencioné ahorita lo que mencionaba Lacan, ¿cierto? Que Lacan hablaba, no sé, porque ya grabé otro episodio y como que no me gustó porque estaba súper enredada, pero no sé si ya te lo mencioné, porque Lacan habla de algo muy interesante que tengo aquí anotado, que Lacan decía que el origen del yo se encuentra en el exterior, dado que se organiza a partir de la imagen que se produce en el espejo donde se halla el otro reflejado. Entonces de ahí surge la relación entre ese yo y el otro, que Lacan denomina como el eje imaginario, debido a que el ego es básicamente una construcción imaginaria, ya que su característica fundamental es el espejismo. Es como si tú recrearas una nueva tú, ¿no? A partir de lo que ves en el espejo. O sea, esta Yesenia, la que está en el espejo, es así, así, asado, pero la otra Yesenia está acá y es la que yo siento, la que está en mi ser. Entonces, todo es una creación al final de percepción.
porque según lo que sientes, piensas, lo que piensas, actúas y por ende eso es lo que eres, la combinación de las tres cosas. Pero hay una investigación muy interesante que se plantea y es por Simona Cohen, que es Ars, bueno, es Similia Nature, no sé en qué idioma está, la verdad, debí traducirlo, pero es en el 2017. Y Cohen analiza una serie de pinturas de arte renacentistas, identifica el uso de animales como un simbolismo que representa a los artistas. Entonces, por ejemplo, hay un artista que crea un perro en una de las obras y se ve como el perro está bravo. Entonces, el artista se recrea a sí mismo en analogía a él mediante la idea de que él es el perro. Entonces, Cohen argumenta que el alter ego es una analogía visual en donde se cambian las narrativas existentes y se modifican para adaptarse a la imagen que quiere transmitir el pintor. Esto es muy interesante porque tú puedes crear un alter ego a través de la pintura. ¿Cómo sería si resignificaras el abuso sexual? ¿Cómo sería si lograras contar la historia de tu abuso sexual a través del arte desde una perspectiva diferente, donde al final, por ejemplo, si tuviste un abuso sexual vivido en la infancia, pudieras contar que ahora eres tu propia heroína y pudieras darle un nuevo significado a esa historia? Y la forma en la que nos contamos la historia de abuso muchas veces define realmente quiénes somos y si estamos o si seguimos en ese proceso de víctima. Entonces, esto se me hace muy interesante porque a través del arte te permite realmente recrear ese alter ego donde te puedes poner en cualquier punto de la pintura. Puedes hacer una serie de pinturas, puedes hacer una sola pintura, puedes ponerte como un árbol, puedes ponerte como lo que sea, puedes darle el significado que quieras, pero al final permites sacar y liberar esa situación de abuso y verla desde una manera afuera de ti, ¿sí? Puedes verlo desde una manera complementaria y puedes resignificarlo. En el último reel que realicé, hoy estamos, fue el día 8 de noviembre, exponía el artículo que había encontrado de una artista muy interesante, que ella resignificó el abuso sexual a través de un performance de arte, que incluso la voy a tener en el podcast pronto, ahí por si estás escuchando el podcast, se nos viene invitada. Entonces, esto se me hace muy interesante porque cuando tú le das una perspectiva diferente a la historia de abuso que viviste, tú le das un nuevo significado a la vida que tienes. Y de esa manera puedes ser consciente o inconscientemente, empiezas a vivirla desde una perspectiva diferente. A veces no hay conciencia de la gravedad del abuso sexual y a veces se vive con miedo, con vergüenza, a veces se vive con baja autoestima sin saber que se relaciona por ahí. Y es importante el arte como una forma de expresar todo eso que tenemos de manera inconsciente y cómo de alguna manera podemos soltar y sacar eso en la pintura. Entonces, tú sabes que yo manejo diferentes procesos y uno de ellos que estoy implementando ahora mismo es una asesoría completamente gratis con el que tú puedes escribirme. Tengo el link en la página de Instagram @YeseniaGalvisGamboa. Puedes escribirme y podemos agendar la reunión en donde se identifica en primera instancia las diferentes áreas de tu vida y posterior a ello vamos a realizar pues un proceso de paso a paso que nos permite identificar cómo podemos mejorar y cómo el arte puede ser un instrumento a realizar basado en un cuadro en el que puedas sanar todo ese proceso. No necesitas ser artista, no necesitas saber de pintura, no necesitas experiencia, solamente necesitas tener las ganas de sanar ese abuso sexual para tener una vida mejor. Con eso, únicamente con ese ingrediente, es lo que te da la motivación para hacer las cosas que realmente sabes que puedes hacer y sabes que valen la pena hacer. Entonces, bueno, ya sabes, puedes escribirme. Por favor, califica este podcast. Ve a mi Instagram, sígueme y en las diferentes redes sociales también, @YeseniaGalvisGamboa. Así como suena, califica el podcast y compártelo. Estoy muy agradecida que hayas estado aquí. Esto ha sido todo por hoy. Espero que crees un alter ego fascinante y que me cuentes, no sé, en mi último post, en donde quieras, cuéntame cómo te fue con tu alter ego, que ahí yo voy a estar pendiente para verlo. ¿Ok? Un abrazo. Bye bye.